Bienvenidos a Frontera Geek. El día de hoy analizamos la tercera y más debatida película de la franquicia de Cloverfield. La cinta que se extendió hasta tocar el horror cósmico para unir todos los misterios de una saga hasta hoy polémica. La paradoja. The Cloverfield Paradox. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. El éxito de Cloverfield del año 2008, tal como en la mayoría de los casos, dio lugar a que se realizaran secuelas cinematográficas que de manera curiosa no compartieron el tronco narrativo de la original. Como bien sabemos, la primera cinta narra las vivencias de un grupo de jóvenes que intenta sobrevivir el ataque de un misterioso monstruo gigante en Manhattan. El segundo film, muy lejos de continuar con esa trama o narrar un spin-off del mismo argumento, se desvía por completo para presentar una historia de tensión psicológica. Los esfuerzos de una joven para huir de un enfermizo secuestrador y que, habiendo logrado su objetivo, se encuentra con una inverosímil invasión alienígena que amenazaba con acabar con la civilización humana. Además de la palabra Cloverfield, que es lo que ambas películas tienen en común, pues las pequeñas referencias y los datos revelados por medio de los ARG, los juegos de realidad alterna que acompañaron a cada película y que explicaron varios de los misterios que ambas dejaron en sus respectivos relatos. Sin embargo, los elementos en común nunca llegaron a explicar en qué modo es que los eventos de una se relacionaban con los de la otra, y ahí es donde toma real importancia la tercera entrega, The Cloverfield Paradox. Según se sabe, tal como en el caso de 10 Cloverfield Lane, titulada originalmente como The Cellar antes de que fuera modificada para ser asimilada en la franquicia, el guión que dio origen a The Cloverfield Paradox llevaba el nombre de The God Particle, la partícula divina o la partícula de Dios, título obviamente relacionado al importante trasfondo científico de la trama, pero que luego fue modificado para ser incluido en la franquicia y aprovechar su narración como punto de unión y origen de las dos primeras películas. Al igual que Cloverfield y 10 Lane, The Cloverfield Paradox fue producida por J.J. Abrams y su productora Bad Robot, pero a diferencia de los dos primeros films, este no fue estrenado en cines, sino a través de streaming en el año 2018. Gracias a una oferta hecha por Netflix que cubría todo el costo de producción y daba un pequeño margen de ganancia. La dirección del film estuvo a cargo de Julius Onah, responsable de films como Luce del 2019 o Bad Genius de este mismo año 2024. El reparto constó de varios actores, entre los que podemos resaltar al alemán Daniel Brühl, actor premiado con numerosos galardones europeos y que en Hollywood es conocido por películas como Inglourious Basterds de Quentin Tarantino o el papel del Barón Zemo en el universo cinematográfico de Marvel Comics. Gugu Mbatha Raw, actriz inglesa de ascendencia parcialmente sudafricana, conocida por su trabajo en cine, televisión y teatro, tales como la obra de Romeo y Julieta, la cinta Belle del año 2013 o participaciones en series como The Black Mirror.
La francesa Elisabeth Debicki, famosa por su interpretación de la princesa Diana de Gales en las últimas temporadas de la exitosa serie The Crown, o películas como El Gran Gatsby junto a Leonardo DiCaprio. El noruego Axel Heine, conocido por sus roles en películas como Headhunter del 2011 o The Martian del año 2015. El estadounidense John Ortiz, con roles como el de Arturo Braga en la saga Fast and Furious, el de Clyde en Jack Goes Boating, o como el Sheriff Morales en Alien vs Predator Requiem. Zhang Ziyi, actriz de nacionalidad china, conocida por su participación en El Tigre y el Dragón, o el protagonismo del aclamado film Memorias de una Geisha. Christopher O'Dowd, comediante irlandés conocido por series como The It Crowd, o películas como Friends with Kids, o Cuban Fury. Y finalmente, David Oyelowo, famoso por su interpretación de Martin Luther King en la película Selma del 2014 o la cinta Nightingale de ese mismo año. Tal como en las anteriores, el soundtrack también estuvo a cargo de Bear McCreary, compositor del inconfundible tema de The Walking Dead o los soundtracks de las secuelas modernas de God of War. Cloverfield Paradox toma lugar algunos años en el futuro, en el 2028, año en que la Tierra se encuentra al borde de una crisis sin precedentes, pues las reservas energéticas de la civilización tenían ya una fecha de término, tan solo 5 años más. Buscando impedir el inicio de un conflicto mundial por el control de los recursos restantes, los gobiernos del planeta se unen para construir la Estación Espacial Cloverfield, instalación que alberga la última esperanza de la humanidad para evitar la guerra del fin del mundo, el acelerador de partículas Shepard, un potencial generador de energía gratuita e ilimitada. Afrontando esa situación, la ingeniera británica Ava Hamilton, pese a estar lidiando con una tragedia familiar reciente, sigue el consejo de su esposo y decide sumarse a la misión para hacer funcionar el Shepard uniéndose a la tripulación de la Cloverfield, la cual constaba del físico alemán Ernst Schmidt, el doctor en medicina brasileño Monk Acosta, los ingenieros Volkov de Rusia, Mondi de Irlanda y Tam de China, todos bajo las órdenes del comandante Kiel, representante de los Estados Unidos. Grandes científicos e inventores que, pese a sus conocimientos y esfuerzo, no eran capaces de poner en marcha el acelerador de partículas. A lo largo de casi 2 años, la tripulación de la Cloverfield hace numerosos intentos de cumplir con su misión, modificando parámetros, corrigiendo sus errores y probando todo cambio posible, pero sus recursos también se estaban agotando. El combustible necesario para encender el Shepard solo les permitiría 3 intentos más. A lo largo de todo ese tiempo, la situación en la Tierra se había complicado, con los primeros conflictos por el control del petróleo y hasta una amenaza de invasión rusa sobre suelo estadounidense, situación que paradójicamente solo aceleraría la depleción de recursos energéticos. Mientras tanto, Ava lidiaba con su propia crisis personal, recordando a los hijos que perdió en una tragedia nacida de su propia negligencia. Y pese a la distancia con la Tierra, la tensión, desconfianza y agresiones de los gobiernos del mundo comienzan a alcanzar a los tripulantes, iniciando pugnas y enfrentamientos nacidos en la frustración de sus numerosos fracasos. Con aún mayor tensión por los conflictos, la tripulación prepara la prueba de encendido número 47, mientras que en la Tierra, la paranoia por los posibles efectos catastróficos del encendido del Shepard comienzan a ser difundidos por un científico llamado Mark Stambler, quien señala que su poder es 1000 veces mayor que el de cualquier otro acelerador jamás construido, y que con cada intento de encendido, la estación podría quebrar la membrana espacio-temporal, provocando una colisión de múltiples dimensiones paralelas. Un caos de magnitud inconmensurable que podría liberar en nuestro mundo monstruos, demonios, bestias marinas, etc.,
no solo en el presente, sino también en el pasado y en el futuro de todas las dimensiones. Es decir, la total destrucción de la realidad como la conocemos, algo que en referencia al nombre de la estación, Stamler había denominado como la paradoja Cloverfield. Sin dar mayor importancia a sus palabras, los tripulantes calibran el giroscopio, el dispositivo que les permitía ubicarse en el espacio exterior, y comienzan un nuevo experimento de encendido. Con todas sus plegarias y esperanzas enfocadas en ese nuevo intento, los tripulantes inician el protocolo, y aunque en esa ocasión tienen un primer flujo de energía positivo, el acelerador se apaga intempestivamente por una sobrecarga. Un sismo remece toda la estación justo antes de que la imagen de la Tierra desaparezca detrás de una intensa luz, y tras una inversión gravitatoria momentánea, el personal se moviliza para hacer control de daños en la estación. El panorama no era positivo. Los sistemas electrónicos estaban entrecruzados y su soporte vital estaba parcialmente comprometido. Pero lo más grave era que ya no estaban orbitando la Tierra. El planeta azul había desaparecido por completo. Ni siquiera señales de radio o de satélite. La Cloverfield estaba completamente sola. La posibilidad de que el experimento haya podido alterar la realidad o incluso haber destruido a la Tierra afecta seriamente a los tripulantes, incluso a su comandante. Pero decidido a no abandonarse, este se reincorpora para guiar a su equipo en la búsqueda de respuestas, ordenándoles primero hacer las reparaciones y revisiones necesarias para obtener un estatus mínimo de seguridad. Es así que Hamilton descubre la razón de que no pudieran reconocer nada a su alrededor. El giroscopio había desaparecido. Paralelamente, Volkov comienza a sentir ciertos malestares en uno de los ojos, pero la importancia de eso se pierde cuando un escalofriante y perturbador ruido invade los túneles y pasillos de la Cloverfield. Tras seguir el sonido hasta su origen, el equipo retira uno de los paneles, descubriendo que en el muro de uno de los túneles había un ser humano, una mujer herida, atravesada por los cables de energía en varios puntos, no vitales para su suerte. Y como si no fuera ya lo suficientemente extraño, la mujer les pide ayuda pronunciando el apellido de uno de ellos, el de Hamilton. De alguna forma, la mujer los conocía. Mientras tanto, en la Tierra, en Inglaterra, el esposo de Ava atestigua grandes explosiones a lo lejos, un signo de que algo malo había comenzado. El supuesto ataque de una potencia extranjera según las teorías de la gente, aunque en los noticieros, las autoridades negaban que esa haya sido la razón de los incidentes. Al menos para el espectador, queda claro que la Tierra no había sido destruida. Pero un detalle tan mínimo como el cambio espontáneo del color de las piezas de un juego de mesa hace evidente que algo mucho más grande estaba ocurriendo. Otro signo fue la desaparición de los gusanos que antes de la sobrecarga estaban encerrados en un acuario. Lo más inusual y perturbador, sin embargo, es la evolución de las molestias del ojo de Volkov, perdiendo la movilidad voluntaria momentáneamente, pero recuperándola con un efecto adicional aún más extraño: el escuchar voces de alguien que aparentemente no estaba ahí. Es entonces que Volkov usa las impresoras 3D de la estación para construir un arma de fuego. Su ojo parece tener vida y voluntad propia. Con el arma, Volkov encara a Schmidt por sospechas sobre su lealtad a la misión, pero es entonces que sus extraños síntomas se agudizan, sufriendo un ataque y una aparente convulsión. La realidad, sin embargo, era mucho más perturbadora. Y es que de algún modo, los gusanos que desaparecieron del acuario habían terminado dentro del cuerpo de Volkov, acabando con su vida. Dando una idea más clara de lo que sucedía,
la fotografía del equipo Helios se reconfigura incluyendo a la mujer que habían encontrado en la pared de la estación. Tras despertar, dicha mujer sostiene que conocía a toda la tripulación, exceptuando a Tam, y después de identificarse a sí misma como Mina Jensen, afirma que ella era la ingeniera del Shepard, amiga de muchos años de Ava. Pero aún más importante, también le dice que no confía en Schmidt, que él había saboteado los experimentos con el acelerador Shepard. Sus palabras llevan a que el capitán investigue las comunicaciones del físico y descubra su supuesta participación en un complot con el gobierno alemán, por lo que termina siendo encerrado y aislado. En la Tierra, Michael, el esposo de Hamilton, es informado de la desaparición de la estación Cloverfield y al mismo tiempo presencia un atisbo del origen de los ataques en la isla. Gigantescas sombras moviéndose tras el humo de los incendios. En esa ocasión, sin embargo, el hombre descubre a una sobreviviente, a una niña a la que acoge y decide llevar a un lugar seguro. De vuelta en el espacio, Mundy es víctima de una nueva realineación dimensional, quedando atrapado en un panel de metal y perdiendo en él su brazo derecho, aunque sin ningún tipo de dolor, como si hubiera nacido sin ese miembro naturalmente. Más adelante, Schmidt es liberado de su celda por una fuerza desconocida, pero al salir, descubre al posible responsable, el brazo de Mundy, moviéndose solo y con voluntad propia. Tras capturarlo, Schmidt teoriza que la razón de todo lo sucedido era la llamada paradoja. El Shepard había destruido una membrana dimensional y las partículas de dos realidades se estaban comunicando. Dos universos paralelos luchando por ocupar el mismo lugar, generando caos. Lo que estaban viviendo no era parte de lo que conocían. Por eso fue que encontraron a Jensen, o los registros de comunicación traicioneros de Schmidt. Lo más extraño, sin embargo, es que el brazo de Mundy quería darles un mensaje escrito: que abrieran el cuerpo de Volkov. Y al hacerlo, descubren en su interior el giroscopio perdido. Ya con la capacidad de identificar constelaciones, el personal descubre su ubicación, y con ella, la de la Tierra. Al establecer contacto de radio, sin embargo, se percatan de que aquella Tierra no era su hogar. Era el planeta de un universo alterno, un mundo que ya se había sumido en una guerra mundial por la crisis de recursos energéticos, una catástrofe gatillada por la pérdida de la estación Cloverfield, la de su universo, la cual yacía destruida en ruinas en el Océano Atlántico. La estación había viajado a otra dimensión. Su única esperanza era volver a encender el Shepard y esperar que lo que provocaron se revierta naturalmente. Con ese propósito, Tam revisa el protocolo del último experimento, descubriendo la posible razón de la sobrecarga del Shepard, por lo que se dirige a solucionarlo. Y mientras Schmidt verifica que su teoría era cierta, una nueva compensación dimensional la atrapa con una inusual fuga de agua, la misma que termina arrebatándole la vida al congelarse por la temperatura del exterior. Mientras tanto, en la Tierra, en la de su propia realidad, la situación continuaba agravándose. En necesidad de una ingeniera para continuar, el grupo recluta a Jensen, quien revela a Hamilton que la tragedia por la que sufría, la pérdida de sus hijos en un incendio, no había ocurrido en su realidad. En ese universo, sus hijos aún estaban con vida. Ante eso, Ava decide ayudar en que la tripulación pueda regresar a su propio universo, pero sin ella. Su verdadero interés era asegurarse de que sus hijos sobrevivan, aunque sea en una tierra paralela. Durante los preparativos para volver a encender el Shepard, Mundy queda atrapado en una anomalía magnética, falleciendo al ser cubierto por la aleación de soldadura tecnológica que había terminado de colocar.
El incidente provoca una gran explosión que pone a la estación en máximo riesgo, siendo necesario liberar el anillo que había sido dañado para conservar la integridad del resto de la estructura. Proceso en el que el comandante Keel, consciente de que su misión requería el máximo sacrificio, salva la vida de sus compañeros asumiendo solo la liberación del anillo en cuestión, quedándose en su interior, a la deriva, en el espacio. Habiendo asumido el mando de la misión, Hamilton brinda sus últimas órdenes a sus compañeros antes de revelarles su intención de quedarse en ese universo e ir a la Tierra de Jensen. Pero es entonces que dicha mujer los traiciona, haciéndose del arma de Volkov para tomar control del Shepard y salvar a su propio planeta de ser destruido en la guerra. Tras golpear a Hamilton, Nina va en busca de Monk y lo asesina con el arma, solo para después atacar también a Schmidt. Sin embargo, Ava se recupera y la encara, y habiendo dejado al hombre herido pero aún vivo, ambas mujeres se enfrentan por el control de la estación Cloverfield, lucha que culmina con la muerte de Jensen al ser lanzada al espacio. Hamilton trata y cura a Schmidt para proceder con el plan, y después de enviar un mensaje advirtiendo de su tragedia a su yo de aquel universo, vuelven a encender el acelerador de partículas. Tras el flash de luz rojiza, Hamilton y su compañero vuelven a ver la Tierra, su Tierra, frente a los ventanales de la estación. Habían retornado a su propia dimensión, pero lo mejor de todo es que el Shepard estaba funcionando de manera estable. El sueño de la energía limpia e ilimitada era real, la salvación para su mundo. Después de informar de su retorno a la Tierra, los dos sobrevivientes se preparan para regresar a su hogar en una cápsula espacial. Al mismo tiempo, Michael es informado de que su esposa había reaparecido y estaba retornando a casa. Pero lejos de alegrarse por eso, el hombre se altera, exigiendo a sus contactos en la NASA que lo impidan, que le informen lo que estaba sucediendo en la Tierra. Pero ya era demasiado tarde. Ava ya se encontraba en camino, y sería recién a su llegada que descubriría el daño que el Shepard había provocado. Una realidad distinta a la que dejaron. Un mundo dominado por monstruos. Esa es a grandes rasgos la historia, para muchos forzada, de The Cloverfield Paradox. Y es que según se sabe, tanto esta como la primera secuela espiritual, 10 Cloverfield Lane, fueron concebidas como films independientes, ajenos por completo al título de Cloverfield, y fue recién durante los procesos de producción respectivos que ambas películas fueron modificadas para ser asimiladas bajo el curioso y anecdótico concepto de la saga. Pero eso lo veremos más adelante. En aspectos técnicos, la película se sostiene bastante bien. Tiene una cinematografía muy bien trabajada. Los ambientes y escenografía, productos del innegable legado de Alien de 1979, proporcionan un entorno adecuado para el desarrollo de la trama, aunque de manera mucho más colorida y luminosa, teniendo en cuenta que en este caso, el suspenso no depende de lo que se oculte en la oscuridad, sino de los impredecibles eventos que se desatan por usar un poder que no conocían del todo. En cuanto a los personajes y actuaciones, la mayoría de ellos son como mínimo aceptables, siendo solo Mondi, el alivio cómico del reparto, quien por momentos no transmite las emociones que debería, sobre todo al descubrir que había perdido un brazo, con una tranquilidad envidiable para tan horrenda situación. Respecto a la trama, como ya mencionamos antes, la saga de Cloverfield ha generado mucha polémica por la variedad de historias que incluye, aparentemente inconsistentes en relación a su continuidad. Mientras que la primera fue muy exitosa por el misterioso monstruo que la antagonizó, las demás cintas que compartieron su título apenas tuvieron menciones y uno que otro cameo de personajes o elementos en común. Y ciertamente, encontrar la relación que las engloba se ha hecho más que confuso, sobre todo cuando cada una de ellas ha sido acompañada de una complicada campaña de marketing que profundizó en su mitología.
Pero es en este punto en el que lo inferido por J.J. Abrams cobra importancia. Y es que Cloverfield no trata sobre un monstruo gigante o invasores extraterrestres, sino sobre un punto de quiebre cósmico. Un evento de importancia multidimensional que altera realidades paralelas en diferentes puntos de la línea temporal. Las infinitas posibilidades que esto ofrece permiten incluir en su trama casi cualquier tipo de historia. Monstruos marinos, invasores alienígenas o incluso, tal como lo dice el científico que temía que la paradoja Cloverfield se cumpliera, demonios infernales. Quizás un posible adelanto de alguna otra secuela planeada para el futuro. Es por eso que la palabra Cloverfield tiene un significado distinto en cada cinta, pero eso, las conexiones y referencias, las veremos en otro video. El punto más débil del argumento de Paradox es sin duda la sucesión de eventos extraños. Mientras que algunos pueden ser interpretados como una corrección de la realidad por la pugna de dos universos que intentan existir en el mismo espacio, otros no resisten ningún tipo de lógica. Según Paradox, básicamente, cada evento extraño puede ocurrir porque las leyes de la física han sido rotas, y con ese escudo argumental ya nada requiere una explicación. Casi lo mismo que el Black Goo representa respecto a las mutaciones en Prometeo o Alien Covenant. La película deja en claro que la existencia de monstruos o extraterrestres es resultado de la ruptura de las membranas interdimensionales de múltiples universos. ¿Pero existen acaso conexiones reales con los eventos vistos en los otros films? Eso lo veremos en el siguiente video. Atentos al canal. Recuerden que la información secreta sobre el monstruo Clover y la invasión extraterrestre de Ten Lane está disponible para ustedes en el canal. No dejen de revisar nuestras listas de reproducción. Esperamos que esta reseña les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo. Gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.